Creo que se puede estar oyendo algunas fiestas de Navidad en mi calle, pero ya he retrasado demasiado la grabación de este monólogo y lo estoy haciendo muy tarde en la noche, así que tengo que empezar en todo caso. Yo doy muchos talleres de escritura y en esos talleres hay personas jóvenes y no tan jóvenes que quieren publicar un primer libro. Algunas de ellas ya han publicado libros o no quieren publicar ningún libro, pero hay algunas que están preparando su primer libro y entonces existe esta tensión y esta cantidad de esfuerzo y de energía emocional invertida en esa primera proyección artística de ellos mismos. Y nos preguntamos y hablamos con frecuencia sobre los automatismos que un escritor va superando. Entonces hoy, por ejemplo, que tuvimos una sesión, hablábamos en el caso de la escritura en primera persona, de la recurrencia de me gusta tal cosa o me gusta tal otra, de escribir me gusta, como si eso comunicara algo, cuando en realidad no comunica nada. Y de otro automatismo que es el no sé por qué o no sé en qué momento, ese no sé, esa compulsión de decir no sé, cuando tampoco tiene mucho valor decir no sé, sino mostrar no sé, ¿no? Mostrar más bien por omisión la ignorancia, que eso sí tiene mucho valor, esa ignorancia fecunda, esa ignorancia literaria. También hablamos de otra compulsión, que es lo de escribir sobre mi primera vez de algo y lo de empezar un texto sobre la infancia con cuando era niño, cuando tenía 5 años. También está desde luego ese gran lugar común de terminar un texto. No lo hacen los participantes en mis talleres, pero lo han hecho muchos concursantes de concursos de los que he sido jurado, terminar un texto con decir que era un sueño, ¿no? O empezar un texto con se despertó. Una de esas ya la quemó para siempre Lewis Carroll en Alicia en el País de las Maravillas y la otra pues despertó la gastó para siempre Kafka. Pero en fin, todas esas actitudes casi que inevitables de un escritor o una escritora joven eh, que, que se van superando, como decía. Y se van superando porque se da cuenta uno de dos cosas. Por un lado, de que sí importa ser original. Uno oye a menudo decir que no hay originalidad y que no debe tratar a un escritor de ser original, porque en todo caso todo está dicho, pero desde luego que sí, la búsqueda es por la originalidad, es qué puedo decir yo que nadie más jamás pudiera haber dicho, y eso puede referirse a una solución estilística, también temática, a imágenes, pero ¿qué puedo encontrar yo con lo que yo soy y lo que yo tengo? Entonces yo creo que un escritor se va dando cuenta de la búsqueda de la originalidad, que es lo mismo que la búsqueda de la profundidad, o debe serlo. Y por otro lado, se va dando cuenta un escritor o una escritora de que una vida en la escritura es un largo camino hasta comprender que el lector o la lectora no está dentro de uno, que realmente es otra persona. Para algunos escritores eso puede ser más breve. Para mí fue un largo y sigue siendo un largo camino saber que no se entiende todo como creo que se entiende y que el lector no está viendo lo que yo creo que está viendo solamente porque yo lo estoy viendo. Saber que tengo que mostrar y que hay algo dentro de mí y que eso que está dentro de mí es otra persona, que es un misterio inaccesible para mí. No tengo yo acceso al interior del lector o la lectora. A lo que tengo acceso es a esta vía de comunicación que es la literatura. Entonces, el mandato de la originalidad y la necesidad de la comunicación son, creo yo, que pues luces que lo guían a uno a través de su carrera literaria. Voy a hablar de cuando yo escribí mi primer libro. Voy a hablar de mí un rato porque
si hablo de otras personas, ¿por qué no voy a hablar de mí? Y lo voy a hacer con ocasión de que la editorial Laguna, después de insistir durante años y de que yo me negara, ha decidido publicar la que fue mi primera novela, que salió en 2005 y se titula Todo en otra parte, y está en esta bonita edición que salió esta semana. Durante mucho tiempo tuve una relación ambivalente con esa novela y todavía la tengo. En primer lugar, no me acuerdo de nada, de casi nada, y cuando decidí hacer este monólogo sobre ella pensé que iba a mirar algunas páginas y que tenía que hacerme cargo de esa que fui y de esa cosa que hice. Y finalmente no lo hice, no lo he hecho, no he leído una sola página en muchos años, y mi condición para que Laguna lo publicara era que yo no lo iba a leer. Esto se debe a una vergüenza no necesariamente sana y probablemente una cobardía de mi parte. Recuerdo, sin embargo, que fue escribir la novela esta, que no sé si es una novela, este texto. Recuerdo que yo tenía por compañía algunos textos que admiraba, a Rob Grillet y a Beckett, algo de Kafka, Magnus Mills, y que no sabía muy bien qué artefacto podía ser, pero sabía que no iba a ser un libro literario, en el sentido de un libro que cumpliera con contar una historia y desarrollar una trama y además inscribirse en una elevación del lenguaje. Esa, digamos, creo que era mi intención, hacer algo muy elemental y estar muy atenta a lo elemental. El resultado tal vez es algo muy, muy absurdo, como si uno quiere solamente dar pasos y estar completamente atento a los pasos y luego filma esa caminata en la que uno está perfectamente sabiendo lo que hace, pero lo único que hace es poner un pie delante del otro y ya. Y lo que resulta es esa breve o larga caminata que tal vez no le dice mucho al lector o a la lectora, y cuyo valor fue la experiencia. Creo que ese libro fue para mí más experimental que expresivo, pero experimental no porque estuviera haciendo experimentos, sino porque lo que me importaba era la experiencia de, mientras lo escribía, estar justamente en otra parte. Creo que es un libro muy inmaduro. El lector estaba completamente dentro de mí. No me había dado cuenta yo de un ojo y una conciencia a la que yo le debía el que fuera el fruto de mi trabajo. Pero creo que en esa inmadurez puede haber un valor también. Y preguntémonos qué es un fruto inmaduro, ¿no? Está todavía cerca de una flor. Escribí ese libro por las noches. Durante toda la noche escribía, durante varios meses. Es un libro nocturno, como son nocturnos el amor y los sueños. Escribía boca abajo, arrodillada, y estaba entrando en comunicación con otra cosa que yo no sé qué era. Yo me ponía a ir a otra parte realmente en la escritura. Yo me ponía a salir en la escritura, a salir a la escritura, y en la escritura ir a otra parte. El título, por cierto, no tiene nada que ver con Fernando González. Mucho tiempo después publiqué una antología comentada de textos de Fernando González que se llama Pasajes de Fernando González, pero en este momento no lo había leído ni sabía qué cosa era otra parte, su casa. Entonces una de las cosas, no sé, mágicas que tiene escribir es que se anticipa uno a uno mismo y descubre en uno intereses que luego tendrá. Sabrán algunos de ustedes que otra parte se llama la casa de
que tuvo Fernando González, que es un escritor antioqueño, etcétera. Entonces yo escribía este libro para vivir la escritura de este libro, para estar en esa otra parte, para poder ver otra parte. Y era, por tanto, una especie de ejercicio espiritual. Pero me pregunto todavía con qué tradición me estaba entroncando, o sea, con qué tiempo distinto del tiempo de mi vida estaba yo comunicándome cuando escribía. Sé que estaba obsesionada con el estilo, con la sintaxis. Y esa obsesión, como trataba de explicar antes, me llevaba a hacer algo muy elemental, a un juego muy puro, digamos, y por tanto también muy bobo. Una gran elaboración y concentración que derivaba en algo simplísimo, pero también absurdo, y terminó siendo una novela de humor muy alucinada y, repito yo, muy, muy pura, en el sentido de que yo de verdad buscaba la pureza de la experiencia de ver otro lugar en mí, de la experiencia de la imaginación, y rehuía la retórica por considerar que toda retórica era falsedad y toda aspiración a lo narrativo convencional era vanidad y era falsedad. Terminó teniendo una estructura muy obligada que yo me imponía y que era completamente caprichosa, y todavía me pregunto en qué medida fue o no un aprendizaje. Era un libro sin ideas. En ese momento yo todavía no había empezado a enamorarme de mis propias teorías sobre el mundo y de hacer teorías sobre el mundo. De la escritura surgían visiones y yo ponía esas visiones, ponía algo así como el rastro de estar en otras partes. Decía que no tenía yo realmente nada, o sentía que no tenía nada que expresar, ninguna cosas que en el interior estuvieran oscuras y confusas y que pudiera disponer en un espacio con claridad, sino simplemente la escritura misma, era la experiencia de escribir. Luego, al final de la escritura del libro, pues cuando lo publiqué en una revista literaria que existía en Colombia que se llamaba Pie de Página. Publiqué una crónica que se titulaba Haber escrito todo en otra parte. Y entonces escribí en primera persona, mirándome, escribí sobre escribir. Ya era una experiencia completamente distinta de la de tener la experiencia de estar en el espacio literario, y otra distancia. Y creo que eso inauguró en mí pues toda otra literatura, todas las columnas y los ensayos autobiográficos que vinieron después surgen de ese haber escrito sobre escribir, de esa pieza que hice en 2005 que se llamaba Haber escrito todo en otra parte. Y de ahí en adelante empecé a escribir cosas que me llevaban a mí con ellas, textos en los que yo estaba, mi persona, buscando a otra persona que era el lector o la lectora. Textos que se iban conmigo a la otra parte que ya era el lector, no mi alucinación, la alucinación de lo que yo podía imaginar y que me complacía en crear y en dejar en el papel sin que fuera tan comunicable, ¿no? Entonces es el paso de la otra parte de la imaginación a la otra parte que es la interioridad de la otra persona. Me interesa cuál es la escritura posible de la juventud, cuál es el primer libro posible de las personas. Y ahora supongo que es un poco anacrónica esta pregunta, pues porque la gente no escribe libros, sino que escribe otras cosas antes de escribir libros. Eso de el primer libro ya no tiene el aura y la dificultad, supongo, que tenía antes. Y sin embargo, sigo haciendo la pregunta, ¿qué se escribe en la juventud? ¿Qué es lo que un joven puede escribir cuando escribe un primer libro que luego nunca más puede volver a escribir? ¿Qué escribe cuando está afuera del mundo literario y cuando no ha tenido lectores? ¿Con quién se comunicaba?
había algo religioso en esa escritura que no tenía lectores, sino el propio espíritu o a Dios. Ese intento de experimentar otro mundo y esa ilusión de encontrar ese otro mundo que luego termina siendo ese el mundo literario de los lectores, la aprobación, la desaprobación, y no solamente eso, sino la comprensión, realmente la comunicación, que se pierde de la escritura de juventud, que no se puede recuperar más. Y todo esto pues me lleva a pensar también en qué significa la inocencia en la escritura. Yo cuando escribí esta novela había leído mucho, había leído más que ahora, porque ahora obviamente he leído más que entonces pues me acuerdo mucho menos. En ese momento tenía presente un entusiasmo de incorporarme a la cultura y leía mucho y tenía presentes esas cosas, pero tenía una inocencia. ¿Pero de qué era esa inocencia? Si uno habla de la inocencia como lo contrario de la experiencia, siguiendo pues a Blake, ¿qué era la no experiencia que yo tenía y que me permitía buscar una experiencia literaria? Y he pensado en eso que es la vida de un escritor, la historia literaria de un escritor o una escritora. Uno no sabe qué libros tiene dentro y qué libros va a escribir y cuáles están dentro de uno y cuáles no están dentro de uno o están dentro de uno solo como fantasía. Y entonces pensaba en el entusiasmo, en ese furor que, con el que se escribe en la juventud y tal vez luego no se vuelve a escribir. Y pensaba en la posibilidad esa de escribir sin cansancio, del sin cansancio, que tiene que ver con la inocencia que permite que uno sea sacrificial, o sea, que uno se sacrifique a uno mismo, sus opiniones, su retórica, su ser persuasivo, y escriba simplemente la experiencia de estar delante de las posibilidades de la imaginación, sacrificándose. Las víctimas sacrificiales pues suelen ser jóvenes, ¿no? Y tener un vacío de mundo y por eso poder servir como un canal para que el otro mundo se comunique con esto. Entonces pensaba en la escritura de la juventud como una escritura sacrificial, entusiasta, sin cansancio, inocente. Y pensaba en, ya no en mí, sino en aquellos que solo tuvieron una obra de juventud, como José Asunción Silva y Andrés Caicedo, y que precisamente son los suicidas. Esa escritura primera que está tan estupefacta ante el propio acto creativo, supongo que quedó reflejada en esta figura que está en mi libro. Nunca supe bien cómo mientras lo escribía, ni sé bien ahora, de un hombre que estaba haciendo un perro, que era simplemente la oración, un hombre que estaba haciendo un perro. Luego hay otras cosas que recuerdo de la novela, como una piscina que también era una escuela que enseñaba cómo ser mujer, y un complejo de medios de comunicación que se llamaba Los Mundos, que estaba reportando constantemente sobre los mismos personajes de la novela y los pormenores de su vida, y con lo que yo bromeo a veces diciendo que adiviné las redes sociales cuando no había redes sociales. No era una adivinanza difícil de hacer, en todo caso, adivinación difícil de hacer. Y bueno, tenía ganas de hablar un rato sobre esta novela y sobre la relación de uno también con lo que ha hecho en el pasado, no solo con sus actos o sus relaciones, sino con sus obras, y cómo también puede ser ambivalente la relación con esas obras que son hijos de uno, pero también padres de uno, de quien uno fue después. Cuántos autores que uno ha sido se han muerto y vivieron brevemente y no tenían posibilidades de supervivencia, etcétera. Ya está muy largo esto, pero bueno. Léanla si quieren, cómprenla en todo caso, aunque no la lean. Y bueno, ahí está. Esta especie de indulgencia conmigo misma de haber vuelto a publicar este libro, que algo debe tener, o de pronto
eso era lo que tenía algo. Y luego todo lo otro que hice fue literatura sobre la literatura y sobre el pensamiento, y esa experiencia literaria que quedó ahí es tal vez lo único que vale la pena de lo que he hecho, no sé. Me despido de este monólogo íntimo y confesional.